Las palabras pueden sanar, abrir ojos o cambiar vidas. Si crees en eso, suscríbete a Entre Líneas. Bienvenidos. Hoy vamos a meternos en un tema que, incomoda y divide bastante. La asistencia sexual para personas con discapacidad. Uf, sí. ¿Es un derecho para su autonomía, como dicen algunos, o es, un terreno peligroso que roza la explotación? Justo ahí está el debate. Es complejo, tiene muchos matices. Y para explorarlo nos basamos en análisis académicos, marcos internacionales. Exacto. Vamos a ver qué es exactamente, por qué se dice que es un derecho humano, ligado a la autonomía, a la salud. Ahí entra la OMS, la Convención de la ONU sobre Derechos de Personas con Discapacidad. La CDPD, sí. Y también, claro, las críticas. La comparación con la prostitución, los dilemas éticos, sobre todo con el consentimiento, que es un punto clave. Y el objetivo es tratar de desentrañar esto, ¿no? Entender las diferentes posturas que hay en las fuentes y aclarar los puntos importantes, sobre todo para quien no conoce mucho del tema. Entonces, empecemos por lo básico. ¿Qué es la asistencia sexual según lo que leímos? Mira, las fuentes la describen como un servicio de apoyo, muy práctico. Piensa en alguien con limitaciones físicas, de movilidad, que necesita ayuda para, satisfacer necesidades sexuales. Ajá. Desde explorar su cuerpo hasta, la masturbación. Pero lo crucial, lo que recalcan, es que la persona asistida siempre tiene el control, decide qué, cómo, cuándo. Y es distinto de la subrogación sexual, ¿verdad? Porque eso, según entiendo de las fuentes, es más terapéutico, ¿no? Como guiado por un profesional. Exacto, tiene otro enfoque. La subrogación busca más desarrollar habilidades para la intimidad, no solo la satisfacción, física inmediata. Ya. Y justo esa confusión de términos, asistencia, subrogación, hasta trabajo sexual, es una barrera enorme. Complica que se reconozca, que se regule bien, abre la puerta a prejuicios. Ok. Ahora, el argumento fuerte de quienes la defienden. ¿Los derechos humanos? ¿Cómo encaja ahí? Pues fíjate que aquí lo interesante es cómo la OMS, la Organización Mundial de la Salud, ve la salud sexual. No es solo no tener enfermedades. Claro. Es un estado de bienestar completo, físico, emocional, mental, social. Y eso, abre la puerta a ver la sexualidad como una necesidad básica, un derecho. Entiendo. Y súmale la Convención de la ONU, la CDPD, garantiza derechos clave, salud, autonomía, vida independiente, no discriminación. Pero, a ver, si la convención no dice asistencia sexual textualmente, ¿no es como una interpretación un poco forzada? ¿Qué tan fuerte es ese vínculo según las fuentes? Es una interpretación, sí, pero se basa en la idea de los ajustes razonables o herramientas de apoyo. Ajá. El argumento es, si ya reconoces los derechos sexuales y la autonomía, y alguien necesita un apoyo específico, como la asistencia, para poder ejercerlos por su discapacidad, Claro. poner ese apoyo podría ser discriminatorio. Ahora, todo esto, y lo subrayan mucho, debe guiarse por ética estricta, dignidad, autonomía real, consentimiento informado clarísimo y no discriminación. Y para entender por qué alguien necesitaría esto, hay que ver las barreras, ¿no? Los mitos que todavía existen sobre la sexualidad y la discapacidad. Sí. Sigue esa idea de que son como asexuales. O niños eternos. Exacto. Mitos que invisibilizan necesidades muy reales. Y las barreras son concretas. Falta de acceso físico, el estigma social, la falta de educación sexual que sea inclusiva y adaptada. La sobreprotección a veces. También. Y, tristemente, una mayor vulnerabilidad a la violencia sexual. Todo este contexto ayuda a entender por qué este apoyo podría ser necesario para algunos. Y claro, al hablar de esto, llegamos a lo más espinoso, la controversia. La crítica más dura es esa comparación con la prostitución, ¿no? Un intercambio de sexo por dinero. Así es. A veces la llaman prostitución encubierta. Y a eso se suman preocupaciones muy válidas sobre el riesgo de explotación. Sí. Las fuentes mencionan que a menudo son mujeres las que dan el servicio a hombres y eso puede repetir dinámicas de género desiguales. Claro. Y el nudo, el verdadero meollo ético, es el consentimiento. Sobre todo con discapacidad intelectual. La vulnerabilidad, la dificultad para comunicar límites, o eso de querer agradar.
la deseabilidad social. Complican muchísimo asegurar que el consentimiento sea de verdad libre y genuino. Y las fuentes son muy claras. La falta de una regulación específica, bien pensada, es lo que agrava todo. Esa tensión entre autonomía y riesgo crea una zona gris peligrosa. Justo. Sin reglas claras sobre quién puede dar el servicio, cómo, con qué formación, qué protecciones hay, la línea entre apoyo legítimo y posible explotación se vuelve muy, muy borrosa. ¿Y cómo lo manejan en otros lados? Vemos que hay enfoques muy distintos. Sí, totalmente. En Europa, por ejemplo, Suiza, Dinamarca, como que han decidido regularlo o integrarlo. Priorizan la autonomía, pero dentro de un marco. Exacto. Y en otros, como Países Bajos o Bélgica, donde el trabajo sexual ya está legalizado o despenalizado, parece que eso facilita incluir la asistencia. Incluso con derechos laborales para asistentes, en Bélgica leí. Sí, parece que hay una conexión ahí. En cambio, en países de habla hispana, España, México, aunque hubo una iniciativa en CDMX, Argentina, el debate es más nuevo o menos avanzado. Como que se habla más de educación sexual integral, salud sexual general. Exacto, pero falta esa regulación específica de la asistencia. Refleja quizá más cautela o que el tabú sigue muy presente y deja a la gente en esa zona gris que decíamos. Y es vital escuchar las voces de las personas con discapacidad. ¿Qué dicen ellos, ellas, según las fuentes? Importantísimo. Los testimonios que recogen las fuentes son potentes. La describen no solo como placer, sino como una herramienta de apoyo para la dignidad. Ajá. Una necesidad básica de contacto humano, de sentirse vivos, de romper el aislamiento. Hay una metáfora muy fuerte. Una picazón que no puedes rascar. Expresa esa necesidad física y emocional insatisfecha. ¡Qué fuerte! Y resalta mucho la importancia del tacto, del cariño, la intimidad, que va más allá del coito. Y no olvidar los retos extra para mujeres y personas LGBTQ+ con discapacidad. Doble discriminación, invisibilización frecuente en esta conversación. Entonces, resumiendo un poco esta exploración, nos topamos con una dualidad muy marcada. Por un lado, un servicio que algunos ven como esencial para la dignidad, la autonomía sexual, y por otro, un campo con riesgos éticos enormes, potencial de explotación sobre todo si no hay reglas claras. Y esta tensión, pues, se alimenta de prejuicios, de falta de leyes y de visiones muy opuestas sobre la sexualidad y la discapacidad. Y las diferencias entre países nos muestran que no hay una sola respuesta fácil. Exactamente. Y esto nos deja con una pregunta final, ¿no? Algo que las fuentes también señalan. Falta mucha investigación seria, faltan leyes claras en muchos sitios. Entonces, pensando en eso, ¿cómo pueden las sociedades superar el tabú para crear políticas que de verdad equilibren ese derecho a la autonomía sexual con la protección indispensable contra la explotación para las personas con discapacidad? La asistencia sexual no es un capricho ni un escándalo. Es una demanda legítima que nace del derecho a una vida plena, incluyendo el placer, la intimidad y la autonomía. Es hora de romper con los prejuicios que infantilizan y desexualizan a las personas con discapacidad. Reconocer su derecho a sentir, a desear y a decidir es una cuestión de justicia, no de polémica. La pregunta ya no debería ser si la asistencia sexual es un tabú, sino ¿por qué aún lo es? Gracias por llegar hasta aquí. Si este contenido te pareció valioso, dale like, compártelo y suscríbete. Y no olvides dejar tu opinión en los comentarios. ¿Crees que la asistencia sexual debe reconocerse como un derecho? Porque hablar de sexualidad también es hablar de dignidad.